en física, ¿ok? Es una magnitud escalar. ¿Qué significa eso? Que no tiene dirección ni sentido, es simplemente un numerito, ¿ok? Que nos va a expresar la cantidad de carga, que se debe entregar o sustraer a un conductor, ¿ok? ¿Qué es un conductor, muchachos? Un conductor es un dispositivo que está formado por materiales que permiten que pase la corriente eléctrica, que conduzca la corriente eléctrica, por eso se le llama conductor, ¿ok? Y bueno, los conductores por excelencia son los capacitadores, ¿ok? Son unos dispositivos que son capacitadores, ahorita se los voy a mostrar en un simulador. Si estuviésemos en el cole, en el laboratorio de física, hay bastantes condensadores, ¿ok? Pero bueno, el condensador va a ser un dispositivo que es el que vamos a trabajar durante este mes, que permite conducir la corriente eléctrica, ¿ok? La fórmula de capacidad va a ser esta: Q entre B, como les dije, es la cantidad de carga que se puede entregar o sustraer, extraer de un cuerpo que sea conductor eléctrico, ¿ok? Su unidad es el faradio. ¿Por qué es el faradio, muchachos? Porque eso es en honor, ¿ok? Vamos a ver por qué aquí. Eso es en honor de Michael Faraday, quien fue el que estudió todo esto, ¿ok? Un faradio es un coulomb entre voltios y, como todo lo que hemos visto, tiene sus conversiones, ¿ok? De milifaradios a faradios, de microfaradios a faradios, de nanofaradios a faradios y de picofaradios a faradios. Yo utilizo mucho es micro y nano, ¿ok? Micro y nano faradios. Entonces, bueno, nada, tenemos que tener nuestras cargas en coulomb y nuestra diferencia de potencial en voltios para poder obtener esa unidad de faradio, ¿ok? Uno de los dispositivos que vamos a utilizar son las esferas, o sea, los capacitadores, por lo general, en la forma, en lo que tienen adentro, de lo que están compuestos, tienen una forma esférica, ¿ok? Y entonces, bueno, dado eso, tenemos que trabajar con volumen o áreas que correspondan a una esfera, ¿ok? La capacidad entonces va a ser una constante K, ¿ok? Que bueno, eso siempre va a estar definido, esa constante K, ya yo se las voy a dar. Y la carga entre la resistencia, ¿ok? Entre R, perdón, R va a ser el radio de la base de la esfera o del plano, ¿ok? Aquí, bueno, aquí ya vienen ejercicios, que eso sí lo vamos a ver ahorita, un poquito más tarde. Sin embargo, esto lo van a tener en el clase, muchachos, ¿ok? Este librito interactivo que encontré. Aquí ya vamos a empezar a ver lo que son asociaciones en paralelo y en serie. Se va a ver tanto con capacitadores, con estos dispositivos de capacitadores, y lo vamos a ver también con resistencias, pero ya la resistencia ya va a ser netamente circuitos eléctricos, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos. Bueno, aquí más lo que me interesa es esto, para que lo vean así, en el simulador. Los capacitadores siempre van a estar formados por dos placas, ¿ok? Que van a estar paralelas. Esas placas van a estar cargadas según cómo sea el voltaje que se le aplique, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos una pila y si tenemos un voltaje negativo, la parte positiva va a estar conectada, o la carga positiva va a estar conectada con todo lo que es la rama negativa. Y viceversa, la rama positiva va a generar que la placa se cargue negativamente. Generalmente, siempre, la placa se les va a dar una distancia de separación, y como son láminas, ¿ok? Vamos a hablar de áreas, ¿ok? En este simulador podemos observar que colocamos una pila que carga al condensador. El condensador es este, ¿ok? Ese condensador va a tener una capacidad.
Cuando yo vengo, yo cargo mi condensador, entonces yo puedo irme a otro circuito, ¿ok? Y este condensador va a cargar a otro dispositivo. En este caso, el bombillo, ¿ok? En este caso, el bombillo. Y fíjense que el capacitador se descarga completamente. Entonces, yo puedo cargar mi capacitador con una determinada diferencia de potencial, ¿ok? Y luego, al tener cargado ese capacitador, yo puedo, a través de él, cargar otro dispositivo. ¿De acuerdo? Fíjense cómo va la corriente, ¿ok? Aquí el capacitador o la capacitancia está en pelifaradios, en este simulador, ¿ok? Y bueno, es una magnitud fija porque ya me lo están colocando, ¿de acuerdo? No puedo separarlos, o sea, es un simulador que depende de lo que puedo manejar, pues, o lo que puedo cambiar es la diferencia de potencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es lo que gráficamente vamos a seguir trabajando en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Preguntas hasta aquí? Aquí. ¿No? Yo igualito les voy a dar las fórmulas, pero aquí también encontré un documento que me pareció que está bien formulado, bien desarrollado, para que ustedes lo puedan tener también como material de apoyo. Vamos a ver qué habla. Y aparte me resume todas las fórmulas. Fíjense. Capacitancia va a ser carga entre voltajes. ¿Capacitancia de quién? De ese condensador, ¿ok? Si el condensador es plano, tal cual como lo vimos ahorita, que son laminitas, la capacidad se va a calcular a partir de esto, ¿ok? ¿Quién es X sub 0? Esa es una constante, ¿ok? Es una constante que va a tener un valor de 8,9 por 10 a la menos 12. Entonces, siempre va a estar conocido, ¿ok? Ese va a ser la superficie de la lámina, el área de esas laminitas. Siempre se les va a dar los datos para que lo puedan calcular. Y D va a ser la distancia entre las dos láminas. Eso en el caso de un capacitador o condensador plano. Cuando tenemos un condensador plano, pero que tenemos dentro de él un dieléctrico, ¿ok? Entonces, bueno, la fórmula cambia, tenemos que tomar en cuenta la constante de ese dieléctrico. El dieléctrico es un material aislante, ¿ok? Por excelencia, el dieléctrico es el aire. Sin embargo, se pueden utilizar otro tipo de materiales o de sustancias que van a permitir aislar, es un aislante, aislar la electricidad que se conduce a través de él, ¿ok? Un corcho puede ser un dieléctrico. De hecho, cuando nosotros, cuando estaba en el cole y podíamos hacer prácticas de laboratorio, utilizábamos siempre corcho. ¿Ok? Yo les mandaba a llevar corcho. Energía de un condensador. Bueno, ya nosotros hemos hablado bastante de energía. Acuérdense que la energía tiene que ver con el trabajo que se realiza, en este caso, para conducir una cierta carga de un punto a otro. Entonces, bueno, aquí tienen las formulitas en función de la diferencia de potencial, en función de la capacidad o en función solo de la carga, ¿ok? Son formulitas. Estas dos, yo creo que la veríamos ya la semana que viene, pero bueno, se refieren a cuando estamos combinando condensadores, ya sea en series o en paralelo. O sea, tenemos circuitos de condensadores en paralelos y en serie, conectados en paralelos y en serie. Y eso es lo que vamos a ver al final de esta temática. ¿Ok? Pero estas son las formulitas, son sumamente sencillas. ¿Ok? También muestra una serie de ejercicios que me pareció interesante porque se los ponen súper explicaditos y son ejercicios resueltos. ¿Ok? Sin embargo, los míos no van a ser tan largos, son un poquito más cortos. Esto es lo que les decía. Yo puedo conectar capacitadores en serie. Serie es cuando están unos agarrados del otro. Así, imagínense que estamos en el salón y tienen a sus compañeros al lado. ¿Ok? Ustedes están conectados en serie. Pero si están en el salón y están en las columnas, uno detrás del otro, entonces decimos que los condensadores están conectados en paralelo. ¿Ok? Nosotros podemos reducir esta configuración de condensadores
a uno más pequeñito que va a ser equivalente. Y vamos a poder calcular todo lo que queramos aplicando las formulitas pertinentes, ¿ok? Entonces, estos dos links, estos dos vínculos, yo se los voy a colocar en el Classroom, al igual que este simulador, simplemente para que vean. Estoy buscando otro simulador que me permita mover las láminas. Bueno, cuando lo encuentre. Bueno, no, mira, sí se puede. Era mi internet que no me dejaba. Fíjense que aquí puedo cambiar la distancia entre las láminas, aumentarla o disminuir el voltaje. ¿Ok? Fíjense lo que sucede. Mientras que yo acerco más las láminas, ¿qué notan? Escriban presente en el chat, muchachos. Fíjense. Se carga más, ¿ok? Hay más carga en cada unidad de área, tanto negativa como positiva. ¿Ok? Y si yo me alejo, fíjense que hay menos cantidad de carga en cada unidad de área. ¿Sí? Pasa lo contrario si yo aumento el voltaje. Fíjense que el voltaje lo estoy haciendo positivo. Mientras más lejano está, aumenta la unidad, la carga en cada unidad de área. Y mientras más cercano, miren lo que pasa. ¿Ok? Entonces, lo que quiero con este simulador es que ustedes visualicen lo que sucede cuando cambiamos alguna de las variables. ¿Ok? Fíjense que aquí también puedo aumentar el área, la puedo disminuir y podemos jugar con eso. ¿Ok? Déjenme guardar el chat una vez porque primero que ya más nadie se va a conectar. Guardar. Y eso que la semana pasada tuvieron libre. Ok, entonces bueno, vámonos para acá. Y en función de esas formulitas que vimos, vamos para que vean que esto es sumamente sencillo. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Capacidad. ¿Ok? O capacitancia. Capacidad eléctrica o capacitancia. Entonces, bueno, nada, vámonos directamente a los ejercicios para que ustedes vean que es algo sencillo. Calcular la capacidad de un condensador. Vamos a poner este primero. Calcular la capacidad el internet no me está dejando, de un condensador que tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Y se sabe que entre sus armaduras, es decir, entre sus láminas, hay una diferencia potencial de 400 voltios. Vamos a poner B igual a 400 voltios. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo tengo mis laminitas, tal cual como el simulador. Tengo dos láminas. Siempre esas láminas van a ser paralelas, muchachos. Obviamente una va a estar cargada positiva y una va a estar cargada negativa. ¿Ok? Y yo sé que la diferencia de potencial, vamos a decir que este es A y este es B. Que la diferencia de potencial entre esas dos láminas, es decir, esto, se escribe así, es 400 voltios. Tengo la carga
La carga dijimos que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y entonces me piden la capacidad. Nos venimos con la formulita. Capacidad es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Vamos a ponerle diferencia de potencial a ver. Simplemente lo que hacemos es dividir 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre 400 voltios. Como estamos en coulomb entre voltios, nos va a dar faradio, ¿ok? 1,25 por 10 a la menos 8 faradio. Esta es la ejercicio más sencilla, ¿ok? Nuestras láminas están así. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, vamos a hacer otro ejercicio donde ya empezamos a mezclar también campo eléctrico. Que tenemos ahora un condensador, ¿ok? Cuya carga es igual a 8 por 10 a la menos 14 faradios. El colombo, perdón. No, mentira. Perdón. La capacidad. Les doy ahora la capacidad de un condensador es 8 por 10 a la menos 14 faradios. ¿Ok? Tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Y nos piden calcular la diferencia de potencial entre su armadura y la intensidad del campo eléctrico. Aquí vamos a seguir viendo intensidad del campo eléctrico, ¿ok? Si entre las armaduras hay una distancia de 2 milímetros. Hay una distancia de 2 milímetros. Entonces, fíjense, gráficamente tenemos nuestra laminita, ¿ok? La distancia entre ellas es 2 milímetros, ¿ok? Están separadas por una distancia de 2 milímetros. Esta distancia de 2 milímetros, muchachos, obviamente lo tengo que llevar a metros, ¿ok? Para que todo me dé en faradio, o sea, este cuadrado, faradio, coulomb y voltios. Las unidades están perfectas. Llevándolo a metros es dividir entre 1000, ¿ok? Porque estamos en milímetros. Entonces, bueno, nada, ya al tener esto, sabemos que una está positiva, una está negativa, y entre ellas hay una carga de esto y una capacidad. Nos venimos primero con la formulita, que nos dice que capacidad es igual a carga entre diferencia de potencial. ¿Quién es nuestra incógnita ahora? La diferencia de potencial es la que voy a despejar. La diferencia de potencial entre la lámina A y la lámina B va a ser igual a la carga entre la capacidad. O sea, este está dividiendo, pasa multiplicando, este va a quedar multiplicando, pasa dividiendo. Y simplemente sustituyo 5 por 10 a la menos 5 coulomb entre 8 por 10 a la menos 14 farads. Entonces, la diferencia de potencial, que es lo primerito que nos piden, va a ser igual a 0,625 por 10 a la 9 voltios. ¿Ok? Voltios, vamos a escribirlo completo. Y esto es lo primero que me piden. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para encontrar la intensidad del campo eléctrico? Bueno, vamos a recordar las formulitas que utilizamos el lapso pasado. La diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. ¿Ok? La distancia la tengo. Entonces vamos a despejar el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre distancia. Esto es, la diferencia de potencial nos dio 0,625 por 10 a la 9 voltios entre la distancia que tiene que estar en metros, 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Y bueno, finalmente
Esto nos va a dar, si dividimos eso, 0,31 25 por 10 a la 12 voltios entre metros. Entonces, fíjense cómo seguimos conectando los conceptos del campo eléctrico y de diferencia de potencial. ¿Ok? Siempre que exista carga va a existir una diferencia de potencial y se va a generar un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Totalmente sencillo, ¿verdad? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? Esto es súper sencillo, muchachos, de verdad que sí. Mire, de lo que nos queda ver, que yo les pueda decir que es complicadito, y eso porque tenemos que utilizar sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, que bueno, yo te los voy a explicar. Igual la profesora Gladys debería de explicarle este lazo también la regla de Kramer, si no, se los explico yo porque lo necesitamos en física. Es algo que se llama las leyes de Kirchhoff, más nada. Lo demás es aplicar fórmulas, saber despejar y internalizar el concepto físico. Yo creo que ya puedo prender la cámara porque el internet se está. Y ya mi computadora me está colapsando. ¿Cómo está? Entonces, bueno, nada, déjenme, el ejercicio dice, un condensador tiene una capacidad, nuevamente, capacidad de 25 por 10 a la menos 12 farads. Calcular el trabajo que hay que realizar para cargarlo con una diferencia potencial de 400 voltios. Fíjense que les mostré el simulador. Cómo se carga el condensador para que pudieran visualizar los ejercicios que les iba a mostrar, ¿ok? Entonces, yo quiero calcular el trabajo. Trabajo yo lo llamo como W. Hay libros, hay profesores que lo trabajan con T, ¿ok? A mí me enseñaron en la universidad con W, pero no hay problema. Lo quiero cargar con una diferencia de potencial de 400 volts. ¿Ok? Entonces, ¿qué formulita vamos a utilizar aquí, mis niños? La misma formulita de capacidad igual a carga entre diferencia de potencial. ¿Ok? Y la otra que nos dice que la diferencia de potencial es igual al trabajo entre la carga. ¿Ok? Esas son las tres formulitas. Fíjense que al tener la capacidad y la diferencia de potencial a la que yo quiero que llegue, puedo calcular la carga. Y al tener la carga me vengo a esta formulita y encuentro el trabajo. Totalmente sencillo. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Primero, vamos a encontrar la carga, que es la incógnita, es lo que no tenemos. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Voy a poner diferencia de potencial como ven. Multiplicamos entonces 25 por 10 a la menos 12 faradio por 400 voltios. Y eso nos va a dar un valor de carga, aquí yo ya calculé eso, de 100 por 10 a la menos 10. Coulomb. Fíjense que no tengo rollo, mientras que tenga todas las unidades que me corresponden, ya yo sé lo que voy a obtener, ¿ok? Entonces no tengo rollo de estar convirtiendo estos faradios o estos voltios para ver qué es lo que me va a dar. Paso 2, bueno, ya tengo la carga. Me vengo y calculo ahora aquí el trabajo. El trabajo va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Eso es 100 por 10 a la menos 10 coulomb por la diferencia de potencial que es 400. Por lo tanto, W nos da 4 por 10 a la menos. Ojo, ojo, W es energía, es trabajo. Entonces, todo lo que es energía es en unidades de Joule. Y ya. No, no hay más nada que hacer. ¿Ok?
Vamos a hacer otro. Todavía me quedan 6 minutos. Hoy me voy a dedicar a ejercicios de estos, ¿ok? Que son sencillitos. La semana que viene vamos a ver ya configuraciones en paralelos en el set. ¿De acuerdo? En este ejercicio, un condensador de láminas paralelas está formado por dos discos. Fíjense que ya aquí empezamos a hablar de esferas. Está formado, imagínate que el condensador es algo así. ¿Ok? Viéndolo desde un plano. ¿Ok? Un disco tiene un radio de 10 centímetros de diámetro. Bueno, ambos. ¿Ok? Está formado por dos discos de 10 centímetros de diámetro. Entonces así es así. El condensador va a venir así. Realmente va a formar un cilindro. ¿Ok? Y el diámetro de la parte circular, el radio, perdón, es 10. Calcular la capacidad si la distancia entre sus armaduras es de 0.8. Distancia, 0.8 milímetros. ¿Ok? Y quiero la capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí lo primero que tengo que hacer, porque estoy hablando ya de láminas circulares, de discos, ¿ok? Tengo que calcular la superficie o área, muchachos, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? ¿Y cuál es el área de un círculo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del área de un círculo? Eso lo vieron ¿en qué? En primer año. ¿No se acuerdan? Pi r cuadrado. Pueden activar los micrófonos, muchachos, para yo escucharle la voz. Ajá. Pi por r al cuadrado. Entonces, bueno, nada, ojo, esto sí lo tengo que llevar a metros, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para no ponerlo en otro lado. Esto tiene que ser llevado a metros. Entonces el radio es igual a 10 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Y estos milímetros también los tengo que llevar a metros, ¿ok? Esto sería 0, este distancia 0,8 por 10 a la menos 3 metros, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ojo, muchachos, este es el diámetro. Porque el ejercicio me da el diámetro. Tengo el diámetro. ¿Cuál es el radio? El radio es la mitad del diámetro. ¿Ok? Entonces me va a quedar 5 por 10 a la menos 2 metros. Ya, lo primero que tengo que hacer es llevar todas mis unidades. Estar pendiente si esto es diámetro, y vamos a ponerlo aquí de una manera, con otro nombrecito, para que no se confundan con distancia. Vamos a ponerle diámetro. ¿Ok? El diámetro de esto, o sea, el diámetro es todo esto, es 10 centímetros. El radio, entonces, es la mitad del diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nada, al tener esto, y como tenemos una superficie, la fórmula de capacidad va a ser epsilon sub 0, eso es una letra griega, por la superficie entre la distancia. ¿Ok? Epsilon sub 0 siempre va a ser una constante que ustedes van a conocer y vale 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton metros cuadrados. Esto es un valor constante, ¿ok? Este es un valor constante. Entonces, bueno, nada, lo que vengo es a sustituir todo. La capacidad va a ser igual a 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton metro cuadrado por la superficie. ¿Cuál es la superficie? Lo que habíamos dicho, pi r cuadrado. Como tengo a pi, lo voy a sustituir por su valor numérico, que es 3,14, por 5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Esta área
o superficie nos va a dar 78,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Porque es alto. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. 78,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados entre la distancia. Esta distancia aquí no va elevado al cuadrado, ojo con eso. Es la distancia nada más. 0,8 por 10 a la menos 3 metros. De hecho, no necesito el paréntesis. Cuando calculo eso con mi calculadora, me va a dar 873,31 por 10 a la menos 13 farads. Fíjense que acá las unidades metros cuadrados se va con metros cuadrados. Me va a quedar coulomb al cuadrado entre newton por metro y bueno, eso me va a dar mis farads. ¿Ok? Y aquí, cuando yo estoy hablando de discos, tengo que hacer este paso adicional, que es calcular el área o superficie. ¿De acuerdo?